Hola, soy Daniel Calderón, estudiante de segundo semestre de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, en la Facultad de Ingeniería. Junto a mis compañeros Ángelo Rafael Campanella, Julio César Fuente y Luis Ángel Arenas, realizaremos el laboratorio en el que aprenderemos cuando una partícula tiene movimiento rectilíneo uniforme y cuando tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, analizando las gráficas de posición, velocidad y aceleración a través de un simulador. Antes de comenzar, daremos una breve introducción a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En física, un movimiento es rectilíneo uniforme cuando un objeto viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC, por movimiento rectilíneo constante. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Por otra parte, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel donde un objeto se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Ejemplo de esto sería un automóvil al ir acelerando a medida que avanza. Muy bien, realizaremos una serie de experimentos en el simulador planteado en la guía proporcionada por nuestro profesor. A continuación, mi compañero Ángelo Rafael Campanella. Muy bien, iniciaremos el experimento con el primer ejercicio propuesto en la guía. Inicialmente ubicaremos el móvil en la posición 0 metros, experimentaremos con una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad constante de 5 metros segundo. Luego observaremos los resultados al pasar los 10 metros. Como vemos en el simulador, el automóvil recorre una distancia de aproximadamente 10 metros aproximadamente a los 2 segundos. Esto verificaremos con la fórmula T igual X sobre velocidad, que eso es igual a 10 metros sobre 5 metros sobre segundo, igual a 2 segundos. Como verificamos por medio de la fórmula T igual X sobre velocidad en el móvil que inició la posición 0 al recorrer los 10 metros con una velocidad de 5 metros sobre segundo, sin aceleración recorre esta distancia a los 2 segundos. Por otra parte, su tiempo al recorrer cualquier distancia era de 0 segundos. Eso también lo podemos verificar por medio de la fórmula misma. Para el segundo punto también ubicaremos el móvil en la posición 0 metros, una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Ya sabemos que al iniciar la posición 0 en el tiempo, al iniciar el recorrido 0 también será, así que en vez de 0 en la posición inicial, 5 metros según la fórmula, ya que previamente T es igual a X sobre velocidad, eso lo reemplazamos y sería 5 metros sobre 10 metros sobre segundo. Eso da igual a 0.5 segundos. En el tiempo de recorrer de 5 metros a una velocidad constante de 10 metros sobre segundo es de 0,5 segundos. Lo comprobaremos en el simulador. Como podemos recorrer aproximadamente los 5 metros, el tiempo del recorrido es aproximadamente 0,5 segundos. Para el tercer ejercicio ubicaremos el móvil en la posición 0 metros con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad constante de 0 metros sobre segundo. Como la posición inicial es de 0 metros, ya sabemos que el tiempo también lo es. Ahora, para obtener el tiempo al finalizar el recorrido, usaremos las siguientes fórmulas. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre A. Eso es igual a 0 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso queda igual sobre 0 metros al segundo sobre 2 metros segundo al cuadrado es igual a 0 segundos. Al solucionar notamos que al sacar el tiempo por medio de la aceleración, las velocidades iniciales y finales son de 0. El tiempo al finalizar el recorrido también será de 0. Lo verificaremos con el simulador. Como podemos observar, al tener un tiempo de 0 segundos, la distancia recorrida también es de 0. A continuación, mi compañero Luis Ángel con los dos últimos ejercicios. Inicialmente ubicaremos el móvil en la posición de 0 metros. Este experimentará una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado y una velocidad constante de 0 metros por segundo. Hallaremos en qué tiempo recorren la distancia de 10 y 15 metros con la siguiente fórmula.
tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Al llegar a los 10 metros nos damos cuenta de que la velocidad final es de 5,5 metros por segundo aproximadamente. Entonces tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Eso es igual a 5,5 metros por segundo menos 0 metros por segundo sobre 1,5 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 5,5 metros por segundo sobre 1,5 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 3,6 segundos. Ahora, al llegar a los 15 metros, vemos que la velocidad final es de 6,7 metros por segundo. Entonces tiempo, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, es igual a 6,7 metros por segundo menos 0 metros por segundo sobre 1,5 metros por segundo al cuadrado. Eso es igual a 6,7 metros por segundo sobre 1,5 metros por segundo al cuadrado, que es igual a 4,4 segundos. Estos resultados los podemos confirmar por medio del simulador. Ahora, en el quinto punto, ubicaremos el móvil en la posición de 0 metros con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado y una velocidad de 5 metros por segundo. Ya que lo que queremos hallar es el tiempo, usaremos esta fórmula. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ya sabemos que la distancia es de 0 metros y la velocidad es de 5 metros por segundo. Ahora, eso es igual a 0 segundos y como lo vemos, el tiempo al mantener una distancia de 0 metros seguirá siendo de 0 segundos. Lo podemos verificar por medio del simulador. Este resultado no cambiará sin importar cuánto varíe la velocidad o la aceleración, ya que la posición del automóvil siempre será de 0 metros. A continuación, mi compañero Julio César Fuentes les explicará una serie de incógnitas que pudieron surgir con este tema. ¿Cómo es la gráfica de posición para un movimiento rectilíneo uniforme MRU? La gráfica de posición tiempo XT de un movimiento rectilíneo uniforme representada en el eje horizontal, el eje X, el tiempo, y el eje vertical, el eje Y, la posición. Observa cómo la posición, normalmente las coordenadas X, aumentan o disminuyen de manera uniforme con el paso del tiempo. Podemos distinguir dos casos, cuando la velocidad es positiva o negativa. ¿Cómo es la gráfica de velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme? La gráfica velocidad-tiempo (VT) de un movimiento rectilíneo uniforme muestra que la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. De nuevo, podemos distinguir dos casos cuando la velocidad es positiva o negativa. ¿Cómo es la gráfica para la posición para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? La gráfica posición-tiempo XT de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o MRUA, o movimiento rectilíneo uniforme variado, MRUV, representada en el eje horizontal, el eje X, el tiempo, y en el eje vertical, el eje Y, la posición. Observen cómo la posición, normalmente la coordenada X, aumenta o disminuye de manera no uniforme con el paso del tiempo. Esto se debe a que a medida de que pasa, el módulo de la velocidad varía. Podemos distinguir dos casos cuando la aceleración es positiva o negativa. ¿Cómo es la gráfica de velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? La gráfica velocidad-tiempo (VT) de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado, representada en el eje horizontal, el eje X, el tiempo, y el eje vertical, el eje Y, la velocidad. Observa cómo la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Esto se debe a la acción de la aceleración. De nuevo, podemos distinguir dos casos cuando la velocidad es negativa o positiva. ¿Qué diferencia se representa en las gráficas posición para un MRU y un MRUA? La diferencia entre ambas gráficas es que la gráfica posición, el del MRU, la posición aumenta o disminuye de forma constante, mientras que en el MRUA la posición aumenta o disminuye de forma no uniforme. ¿Qué diferencia se representa en las gráficas de velocidad para un MRU y un MRUA? La diferencia entre ambas gráficas es que la gráfica de la velocidad del MRU, la velocidad permanece constante, no cambia a lo largo del tiempo, mientras que en el MRUA la velocidad puede aumentar o disminuir, pero siempre de forma uniforme. Gracias, esto sería todo por hoy.